Clase número 1 y número 2 de diagnóstico parasitológico. El tema es generalidades de parasitología. La parasitología es la parte de la biología cuyo objetivo de estudio es el parasitismo producido por protozoarios, es decir, por amebas, por flagelados, por ciliados. Helmintos, es decir, ¿verdad? Recordemos en este caso de que los helmintos se dividen en dos filum. El filum nematelminto o filum nematodo y el filum platelminto, el cual está constituido por dos superclases, la superclase tremátoda y la superclase céstoda. Y también incluye lo que es el estudio de los artrópodos. Si estos son capaces de inducir enfermedades en los animales, su campo de investigación se extiende a la parasitología animal. O si se trata de enfermedades en plantas, el campo sería la parasitología vegetal. Cuando los organismos provocan afecciones en el hombre, la rama que los estudia es la parasitología médica. Si se investigan aspectos particulares más cercanos a la relación entre médico y paciente afectado por una enfermedad parasitaria, entonces la parasitología se va a denominar clínica. Pero para que este parasitismo tenga lugar, deben de cumplirse distintos requisitos en relación con el parásito y el huésped. Estos requisitos son los siguientes. Debe de haber una dosis o una cantidad del inóculo. Factores de virulencia, la fase del parásito y de acuerdo al número de huéspedes que emplean para poder completar su ciclo biológico en relación con el tiempo que pasa un parásito en su huésped. Entonces, todos estos son requisitos que tienen que existir para que se pueda dar el parasitismo. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. ¿Por qué la dosis o cantidad del inóculo? Porque para que se pueda inducir un daño al huésped, el parásito debe de infectar con una dosis mínima. Algunos pueden necesitar niveles superiores para ocasionar un daño. Por ejemplo, un nivel de 1 por 10 a la 6. En cambio, a otros les basta con 1 o 2 niveles. ¿Por qué factores de virulencia? Porque cada especie de parásito va a estar formado por diferentes grupos, rasgos comunes, rasgos moleculares, fisiológicos o morfológicos, y a los que le vamos a denominar ¿Por qué la fase del parásito debe de ser un requisito? Porque debemos nosotros de saber que no todas las fases que presentan los parásitos van a ser infectantes y patógenas para el ser humano. Ahora bien, de acuerdo con el número de huéspedes que emplea para completar su ciclo biológico, los vamos a denominar de la siguiente manera. Monoxeno se refiere cuando el parásito solo requiere un huésped para poder completar su ciclo. Aquí tenemos un ejemplo, el caso de Trichuris trichiura. En este caso, el ciclo de vida solo se verifica en el ser humano.
Luego tenemos el otro tipo de huésped y es un huésped polixeno o heteroxeno. Es cuando el ciclo biológico va a exigir la participación obligada de varios huéspedes. Decíamos que a los parásitos los vamos a clasificar de acuerdo al sitio donde habitan, si es en la parte interior o si es en la parte externa, de acuerdo al tiempo de permanencia en el huésped y de acuerdo a la capacidad que ellos tengan para producir una lesión o una enfermedad. A los huéspedes, por otra parte, se les conoce con diversos nombres. Estos términos son muy importantes y nos vamos a ir familiarizando con ellos porque a medida que nosotros vayamos desarrollando las clases de diagnóstico parasitológico, todos estos términos los vamos a ir viendo en los ciclos de vida de los parásitos. Así que es importante que nosotros conozcamos estos conceptos. Por ejemplo, ¿cuándo es un huésped intermediario? Un huésped intermediario va a ser aquel que va a permitir el establecimiento de fases inmaduras o asexuales del parásito. Un huésped definitivo es aquel que posibilita el establecimiento de fases maduras o fases sexuales del parásito. Un huésped completo es aquel que actúa tanto como definitivo y como intermediario. Es decir, que en este pues se van a dar tanto fases inmaduras como fases maduras. Un huésped paraténico es aquel que alberga al parásito sin que éste se desarrolle en alguna fase, sino que solamente le sirve de transporte. Un reservorio es aquel que permite que el parásito conserve su naturaleza infectiva para el humano. La taxonomía y la nomenclatura. Los parásitos, como todos los seres vivos, van a estar clasificados en grupos y estos grupos van de mayor a menor. Es decir, que la clasificación taxonómica de los parásitos será en esta relación. Vamos a tener el reino, luego le sigue el filum, la clase, el orden, la familia, el género y por último la especie. Para designar el nombre de la enfermedad parasitaria, tradicionalmente se adaptó el nombre del parásito con la terminación asis o yasis. Por ejemplo, amebiasis, yardiasis, loasis, pero luego, ¿verdad? Las literaturas actualmente, ustedes van a encontrar que es raro que aparezcan con esta terminación, sino que ahora tienen la terminación osis. Por ejemplo, amebosis, yardiosis. Mecanismos de acción de los parásitos. Los mecanismos por los cuales los parásitos llegan a causar daño a los huéspedes son: tenemos aquí el caso de los mecanismos mecánicos. Cuando nosotros decimos mecanismos mecánicos, van a ser aquellos que son producidos por obstrucción, por ocupación de espacio y por compresión. Aquí en la imagen nosotros podemos observar que hay un mecanismo mecánico que ha sido producido por una obstrucción. ¿Aquí qué ha pasado? Todo esto que nosotros vemos aquí, pues es Ascaris lumbricoides. Y lo que han hecho es que han hecho una obstrucción del intestino. O puede ser también que pueda obstruir lo que son las vías biliares. Entonces aquí tenemos un mecanismo mecánico por obstrucción. Es decir, que los parásitos se van a alojar en lo que son los conductos del organismo. El siguiente es con aquellos parásitos que ocupan espacio en las vísceras. Y nosotros decíamos ocupación de espacio. Es un mecanismo mecánico por ocupación de espacio. ¿Cuál es el ejemplo típico? La invasión de cisticercos en el cerebro. Aquí podemos ver los cisticercos que están en el cerebro. Y el tercer mecanismo mecánico es por compresión o desplazamiento de tejidos, como sucede por parásitos grandes como el quiste hidatídico. Todo esto que nosotros observamos aquí
es el quiste hidatídico, ¿verdad? Estos quistes hidatídicos se forman por el parásito del género llamado Echinococcus. Otro tipo de mecanismo son los traumáticos. Aquí vamos a poner un ejemplo claro y es Trichuris trichiura. Aquí podemos ver nosotros en esta es una endoscopía, ¿verdad? Del colon, y aquí se puede ver cómo está lleno de gusanitos de Trichuris trichiura. ¿Qué hacen ellos? Introducen el extremo anterior en lo que es la pared del colon. Y aquí podemos ver nosotros la mayor complicación que causa Trichuris trichiura, que es el llamado prolapso rectal. Entonces, este sería un tipo de mecanismo traumático. El otro tipo de mecanismo son los bioquímicos. En este caso se refiere a que hay algunos parásitos que ellos son capaces de producir sustancias tóxicas o sustancias metabólicas que tienen la capacidad de destruir los tejidos. Un ejemplo de ello podemos poner a Entamoeba histolítica. También hay mecanismos inmunológicos, porque los parásitos son capaces de producir reacciones de hipersensibilidad inmediata o tardía. También tenemos los mecanismos exfoliativos. Un mecanismo exfoliativo se refiere al consumo de elementos propios del huésped por parte de los parásitos. Y aquí tenemos un ejemplo típico que es la pérdida de sangre por succión en el caso de las uncinarias. ¿Qué hacen estas uncinarias? Succionan sangre. Por eso hay que tomar muy en cuenta que a veces pueden llegar pacientes con una anemia y hay que sospechar, ¿verdad?, si no es un parasitismo lo que tiene. ¿Cuál es la acción de los parásitos en el tracto digestivo? Primero, para saber cómo es que actúan ellos en el tracto digestivo, debemos de conocer cuáles son los mecanismos de entrada del parásito al cuerpo humano. Y ellos pueden entrar al cuerpo humano a través de tres formas. Puede ser que entren a través de la cavidad bucal, por ejemplo, amebas, yardias, ascaris, etc. O puede ser por el ano, en el caso de los oxiuros, el famoso Enterobius vermicularis, o puede ser también a través de la piel. Por eso hay una forma frecuente de transmisión y es cuando las personas acostumbran bastante a andar descalzos. ¿Qué pasa ahí? Las uncinarias, el Strongyloides stercoralis puede penetrar lo que es la piel. Una vez que ya nosotros conocimos, ¿verdad?, cuáles son los mecanismos de entrada del parásito, estos parásitos lo que hacen en primer lugar es que llegan al tracto digestivo. Ahí tratan de sobrevivir, se alimentan del medio donde están para poder reproducirse y luego se establecen en un sitio específico donde siempre debe de existir factor quimiotáctico. ¿A qué se refiere cuando decimos un factor quimiotáctico? Es decir, aquellos factores que van a atraer al parásito hacia ciertos tejidos del huésped. Y es que a partir de esos factores quimiotácticos es donde ellos empiezan a dirigirse a diferentes sitios del organismo. Por ejemplo, hay unos que se quedan en el corazón, hay otros que se dirigen al sistema nervioso central, habrán otros al sistema respiratorio y otros al tracto digestivo. Estas infecciones parasitarias también desencadenan mecanismos característicos mediados por anticuerpos y por otras células. Y aquí es donde viene la importancia de conocer cuáles son las células que tienen cierta función cuando hay casos de parasitismo. Aquí vamos a hablar de los mastocistos. En este caso tendremos a las células que son los mastocistos y vamos a también a tener a los eosinófilos. En el caso de los mastocistos, estas son células grandes con gránulos citoplasmáticos que contienen histamina,
los cuales actúan para dilatar y permeabilizar los vasos locales al favorecer un proceso inflamatorio. En sí, el papel de este tipo de células es poder eliminar a los parásitos cuando están presentes infecciones causadas por helmintos y que se activan cuando se produce una inmunoglobulina E. Y en cuanto a los eosinófilos, la asociación con las infecciones por helminto se debe a que evolucionaron como un sistema de defensa específico en la fase tisular, cuyo tamaño excesivo no permite que pueda ser fagocitado. En sí, quiero que entendamos que pues este tipo de células, ellos más que todo participan, ¿verdad?, en lo que es las infecciones por helmintos. Aquí vemos cuáles son los mastocitos y aquí tenemos a los eosinófilos. ¿Y cuál es la respuesta del huésped a la infección? ¿Cómo responde un huésped ante una infección parasitaria? Es importante señalar que el tracto digestivo cuenta con una mucosa que tiene factores protectores, tanto inmunológicos como no inmunológicos. Dentro de los primeros está, tenemos una flora bacteriana, la cual ocupa un espacio y esto hace que se impida el establecimiento de patógenos. También la actividad motriz, es decir, peristalsis, que por el movimiento evita que el parásito se establezca en una forma definitiva. También presencia de sustancias como jugo gástrico, sales biliares, los cuales crean un ambiente desfavorable para los parásitos. Secreciones de la mucosa, que forman una barrera entre el parásito y el epitelio, sustancias que inhiben de manera directa al parásito como la lisozima, lactoferrina, lactoperoxidasa. Es decir, que todos estos son los mecanismos que nosotros tenemos para hacerle frente a lo que es una infección parasitaria. Vamos a pasar ahora a lo que es la parte de la fisiología, de la formación y características generales de las materias fecales. Esto es muy importante ya que vamos a aprender qué es lo que va a estar conteniendo un examen general de heces, tanto su parte macroscópica como su parte microscópica. Primero vamos a hablar a recordar un poco de lo que es la anatomía del intestino delgado, del intestino grueso y para ver cómo es que se da la formación de esas materias fecales. Aproximadamente el 90% de todos los procesos digestivos y de absorción tienen lugar en el intestino delgado. El intestino delgado tiene un tamaño de 6.5 metros. Se divide en tres partes llamadas duodeno, que es la parte proximal al estómago, yeyuno e ilio, que es la proximal al intestino grueso. En todo se da una serie de movimientos coordinados que en conjunto se conoce como peristaltismo y que es el fenómeno directamente involucrado en la mezcla del contenido intestinal y de colocarla en contacto con la mucosa para que se empiece a dar la absorción. Aquí vemos el intestino delgado con sus tres partes, ¿verdad? Sus tres porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilio. Una vez que ya está ese peristaltismo, ¿verdad? Porque todo ese movimiento es el peristaltismo. Entonces, este peristaltismo va a desplazar el contenido y los jugos digestivos a una velocidad de 2 centímetros por minuto, recuperándose entre 2 y 4 litros de líquido por hora. Este evento se completa en aproximadamente 3 a 5 horas. Todos esos materiales que no son procesados allí, ¿verdad?, en el intestino delgado, siguen su curso hacia el intestino grueso. El intestino grueso mide 1.5 metros y se reconocen 5 zonas a saber, que son el ciego, el colon,
el recto, el canal anal y luego el ano. El colon es la mayor, ¿verdad? Es la parte mayor del intestino grueso y a la vez se divide en 4 porciones, que son ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Aquí podemos ver el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. El peristaltismo aquí se inicia. Las sustancias atraviesan la válvula ileocecal y se acumulan en la porción ascendente. Es decir, que aquí en esta porción es donde comienza lo que es la formación de las heces. Las bacterias de la flora normal juegan un papel importante en la degradación de los restos y el material empieza a adquirir lentamente una consistencia sólida o semisólida, llamándose entonces heces fecales. Cuando llega al colon transverso, se inicia un movimiento peristáltico masivo que va a desplazar las heces al recto y de esta manera se estimula la defecación. Viendo nosotros la cantidad, estamos viendo la consistencia, porque aquí en el caso de la consistencia, cuando nosotros vayamos a hacer un examen general de heces, lo que nosotros hacemos cuando nos llega una muestra al laboratorio, destapamos el frasquito, anotamos el color que tiene esa muestra y debemos de anotar qué consistencia tiene esa muestra, o sea, qué apariencia macroscópica tiene. Y esta consistencia, ¿cómo es que yo la puedo notar? Debemos de utilizar un aplicador de madera. El aplicador se introduce en la muestra de heces y ahí uno va notando cómo es esa apariencia. Si es líquida, si es blanda, si es pastosa, o puede ser pastosa blanda también, o si es dura, ¿verdad? Aquí en esta imagen podemos ver los diferentes tipos de muestras fecales. Por ejemplo, vean el tipo 1 y el tipo 2. Ese tipo 1 y tipo 2, esta que vemos aquí son las famosas bolas caprinas. Y esto es típico en las personas estreñidas, igual esta otra. O puede ser una persona, ¿verdad? También que ingiere poco líquido. La 3 y la 4 son las heces normales. Es una heces pastosa, dice, tiene una forma cilíndrica, pero ya la número 5, número 6, incluso la 7, pues ya esto ya es, ¿verdad? Personas que pueden presentar lo que es una diarrea. Aquí pues ya es una muestra diarreica, miren, aquí puede estar ya semidiarreica, esta sí está blanda, ¿verdad? Ya esto pues ya sugiere que hay alguna enfermedad. Los estreñidos eliminan deposiciones pequeñas, duras y a menudo en bolas caprinas. Así lo mirábamos en la imagen, ¿verdad? En la 1 y en la 2. El color. Les decía que el color siempre se va a notar en un general de heces. Y en sí el color normal es un color pardo, un color café, que se debe al pigmento biliar llamado estercobilina. Cuando existe una obstrucción de los conductos biliares, en este caso las heces se presentan sin color. A esas heces sin color le vamos a llamar heces acólicas. ¿Y por qué se da una heces acólica? Porque hay ausencia del pigmento estercobilina. Bueno, aquí en este cuadrito ustedes van a observar de que hay diferentes colores que pueden presentar las heces, el posible significado y las causas dietéticas posibles. Porque aquí nosotros debemos también de tomar en cuenta que los colores no siempre nos van a sugerir que hay una causa patológica, sino que el color de la heces puede ser también de acuerdo a la dieta que haya tenido esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, si consumió algún vegetal, una remolacha o consumió espinaca
o consumió ciertos dulces u otro tipo, ¿verdad?, de sustancia que llevaba colorante, entonces así va a ser también el color y no nos va a ser significativo siempre de que hay una patología. Entonces vamos a tomar muy en cuenta eso. Y de ahí es donde viene que el laboratorista clínico no debe de ser solo aquello de ser técnico, de reportar y ya, ¿verdad? No, el laboratorista clínico debe de analizar las situaciones, debe de tener una comunicación con el paciente, ¿verdad? Debemos nosotros de demostrarle una confianza al paciente para poder decirle, mire, y usted ha consumido esto o comió algo, ¿verdad? Que no para irnos de un solo a reportar color rojo, color negro, porque así estamos ya dándole la pauta. O por ejemplo, si ustedes reportan un color negro, inmediatamente ya al día siguiente ya el médico les va a mandar una prueba de sangre oculta en ese, ¿verdad? Para ver si no es algún sangramiento del tubo digestivo o un color rojo. Entonces debemos de conocer eso. Vamos a ver aquí esta parte donde están los diferentes colores, la causa patológica y la causa no patológica. Por ejemplo, un color negro de las heces. Una causa patológica es un sangramiento del tubo digestivo superior. Una causa no patológica es la ingesta de fármacos ricos en hierro. Es decir, el hierro puede ser que este paciente esté consumiendo hierro y eso sea la causa del color negro. O incluso hay muchos pacientes que consumen bismuto, ese famoso Pepto-Bismol, también puede ocasionar muchas veces una heces negra. Y no necesariamente es que estemos diciendo que haya un sangramiento. Un color verde, una causa no patológica puede ser frecuente en diarrea de niños o puede ser el meconio fetal. El meconio fetal es las primeras heces de los niños, ¿verdad? O puede ser que haya consumido colorante artificial o consumo de vegetales, por ejemplo, la espinaca. Un color amarillo, una causa patológica, infecciones por Giardia. Algunas veces, no siempre, porque puede haber Giardia y no necesariamente el color es amarillo. Y una causa no patológica, los lactantes, ¿verdad? A los niños es que están, ¿verdad? Más que todo su dieta pues es rica en leche. Es frecuente también que la heces se vea amarilla. Un color rojo pueden ser causas patológicas, hemorroides, un tumor canceroso y las no patológicas pueden ser consumo de dulces o consumo de remolacha. Una heces alcohólica. Una heces alcohólica es cuando hay una obstrucción de los conductos biliares, esa es la causa patológica, y una causa no patológica es el consumo de bario. ¿Quiénes consumen bario? Por ejemplo, a alguien que le puedan haber dejado que se haga una radiografía, le pueden dar bario antes de tomarse esa radiografía y puede ser esa la causa por la cual la heces sale sin color, pero no necesariamente me está indicando que hay una obstrucción de los conductos biliares. Por eso debemos de tener mucho cuidado a la hora de reportar esos colores. El olor sui generis de las materias fecales se debe a la presencia de sustancias aromáticas, entre las que se destaca el indol y el escatol, los cuales son productos de la degradación del aminoácido triptófano. Es decir, que el olor característico de las heces se debe al indol y al escatol. Hay muchos laboratorios clínicos que reportan el olor y le ponen olor fétido. El olor no es algo que debe de estar así estrictamente en la boleta de reporte. Eso ya es a criterio de cada laboratorista clínico si lo va a reportar o no. El caso de mucus. El mucus, cuando llega una muestra al laboratorio, uno debe de siempre
con el palillo tocar esa porción de muestra y ver si no hay presencia de mucus. Si hay presencia de mucus, uno reporta positivo, y si reportamos positivo, la cantidad debe de ir en cruces. Por ejemplo, positivo 1 cruz, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces, hasta positivo 4 cruces. O puede ser también trazas de mucus si la cantidad es mínima, ¿verdad? Y si no hay, vamos a reportar mucus negativo. Fíjense bien que todo esto que estamos viendo hasta ahorita es la parte macroscópica. Ese es el examen macroscópico de las heces. El color, la consistencia, presencia de mucus. Cuando las evacuaciones son formadas exclusivamente por mucus y hay estrías de sangre, porque es frecuente esto que la muestra de heces llegue con mucus y pueda llegar también con sangre. Esto es característico típico de una disentería aguda, pero también lo puede provocar el estrés. Pueden haber situaciones de estrés en las cuales puede haber presencia de mucus y no necesariamente es patología. Restos alimenticios macroscópicos y otros también los vamos a reportar. ¿Cómo se reportan los restos alimenticios macroscópicos? Como escasos, como moderados o como abundantes. O pueden utilizar también la terminología restos alimenticios macroscópicos en escasa cantidad, en moderada cantidad o en abundante cantidad, de acuerdo a cómo ustedes lo vean. Muchas veces puede percibirse a simple vista cáscaras de semillas, trozos de semillas o semillas enteras. Y la presencia de restos alimenticios macroscópicos es muy importante reportarla porque esto puede ser indicativo e importante para el médico, ya que puede sospechar el médico de algún proceso de mala absorción que tenga este paciente. También restos alimenticios microscópicos. Esto es lo que ya nosotros vamos a ver cuando hacemos el examen general en el microscopio, cuando vamos a empezar a revisar toda esa preparación que hemos hecho. En este caso también los vamos a reportar como escasos, moderados o abundantes, de acuerdo a cómo ustedes observen esos campos. O en escasa cantidad, en moderada cantidad o en abundante cantidad. Podemos encontrar fibras musculares, ofrecen un diferente aspecto según su grado de digestión. Pueden presentar forma rectangular, extremidades redondeadas o pueden ser de color amarillo. Podemos encontrar también grasas. La grasa aparece como una gota refringente o pueden ser unas gotas amarillas. Y los restos vegetales son variados y abundantes, pero carecen de significado patológico. Y son la principal fuente de confusión con estadios de parásitos intestinales. Fíjense que si nosotros no nos aprendemos las características morfológicas de los parásitos y es nuestra primera vez que vamos a hacer un montaje, muchas veces vemos alguna gota de grasa y ya piensan que es algún quiste u otro tipo de
morfología que es similar a lo que es un parásito, ¿verdad? Igual, muchas veces hay unos restos alimenticios que como que fueran huevos de Ascaris lumbricoides y los reportan como huevos de Ascaris lumbricoides. Y en sí lo que es un resto alimenticio. Entonces, debemos de aprendernos esas diferentes morfologías. No es común encontrar células en las heces, aunque una cantidad pequeña de ellas puede ser normal. Leucocitos en una gran cantidad. Si ustedes observan leucocitos en una gran cantidad, pues esto es indicativo de un proceso inflamatorio del colon, del recto o del ano. Al igual que los hematíes, por lo que siempre deben de reportarse si los hay. ¿Cómo voy a reportar leucocitos? Por campo. ¿Cómo voy a reportar hematíes? Por campo también. Y aquí nosotros podemos observar nuevamente lo que es la imagen de los leucocitos. Y aquí observamos los hematíes. Noten la diferencia, son totalmente, ¿verdad?, diferentes, leucocitos con hematíes. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo se observan las fibras musculares y las vegetales. Estas son partículas de grasa, otra partícula de grasa. Podemos encontrar cristales, pero estos cristales en lo que son las materias fecales tienen poco significado clínico. Pueden observarse fosfatos amónicos de magnesio en las heces alcalinas, pueden observarse cristales de carbonato de calcio. Estos más que todo se observan después de ingerir leche o vegetales en gran cantidad. Y también existen otro tipo de cristales llamados de Charcot-Leyden. Estos cristales de Charcot-Leyden tienen una característica que tienen una forma de aguja pronunciada y están relacionados con procesos alérgicos, con la existencia de parásitos intestinales o en procesos que conllevan proliferación y la migración de los eosinófilos. Aquí podemos observar los cristales que mencionábamos anteriormente. Y aquí tenemos los cristales de Charcot-Leyden, que nos dice que tienen una forma de aguja pronunciada. Aquí lo pueden notar. Aquí está otro también. Flora bacteriana. La flora bacteriana siempre está presente de manera normal. A veces está muy aumentada, lo que no tiene importancia, por lo cual no debe de reportarse. Y aquí volvemos otra vez a tener esa parte de los reportes de los exámenes generales de heces en diferentes laboratorios clínicos. Hay laboratorios clínicos que la reportan, hay otros que no le reportan la flora bacteriana. Entonces, esto es a opción del laboratorista. Pero si ustedes se fijan aquí, lo que nos dice la teoría es que siempre de manera normal vamos a encontrar flora bacteriana. Ustedes siempre cuando hagan un examen general de heces van a ver ahí los bacilitos. Y es porque siempre nosotros vamos a tener enterobacterias, ¿verdad? Son parte normal del intestino, parte de la flora normal del intestino. Entonces, por lo cual no se sugiere reportar. Pero ahí va a ser a criterio de cada quien, ¿verdad? Cada laboratorista pues va a ser libre de decidir si lo va a reportar o no lo va a reportar. Algunas veces pueden observarse abundantes bacilos cortos, delgados, con movimiento rápido en forma de tirabuzón, y en este caso puede corresponder a Campylobacter. El Campylobacter es una bacteria productora de diarrea, pero ya para poder identificarla pues necesitaríamos hacer una coloración especial a esa laminita, ¿verdad? Una lámina ahí con heces. Vamos a ver, aquí tenemos nosotros en esta imagen, estas son puras partículas también, miren,
son puros restos alimenticios. ¿Por qué les puse estas imágenes? Porque muchas veces estas son las que confunden con los estadios parasitarios. Pero si yo me sé las características de un quiste de Entamoeba coli y de un quiste de Entamoeba histolítica, no voy a estar confundiéndola con un artefacto. Todo esto que yo veo aquí son los bacilos que nosotros vemos. Miren, estas son las bacterias que están ahí. Podemos encontrar levaduras. Las levaduras pueden observarse en condiciones normales, pero aumentan notoriamente cuando existe un desequilibrio de la flora bacteriana. Puede ser una persona que haya estado en terapia con antibióticos. A veces a las personas que están con terapia con antibióticos les da diarrea y es muy frecuente que encontremos levaduras en abundante cantidad en este tipo de muestras. ¿Cómo vamos a reportar las levaduras? Escasas, moderadas o abundantes, de acuerdo a cómo ustedes lo observen ahí en los campos microscópicos. La levadura tiene una forma ovalada, algunas veces pueden observarse con gemaciones y tienen un tamaño de 2 a 4 micras. Aquí están las levaduras, aquí las vemos en gemación. Bien, vamos ahora a hablar de otro tipo de estudio, pero en este caso es un estudio más completo de la materia fecal, que además del estudio microscópico, incluye análisis bioquímicos. Y este es el llamado coprograma. Un coprograma incluye la medición de pH. ¿Cómo se hace esta medición de pH? A través de papel indicador. ¿Y para qué me sirve conocer el pH de las heces? Porque ahí nosotros podemos determinar qué tipo de diarrea es o cuál es la causa de esa diarrea. Por ejemplo, el pH normal de una muestra de heces es de aproximadamente 7.0. Cuando la diarrea es por una bacteria invasiva, generalmente este pH es ácido, es menor de 6. Cuando la diarrea es de origen tóxico, en este caso el pH es neutro. Cuando la diarrea es de origen viral, siempre ese pH es ácido. Y cuando hay diarrea por intolerancia a la lactosa, en este caso se encuentra el pH ácido, puede ser de 5 o puede ser menor de 5. Entonces esta es la importancia que tiene la medición del pH a una muestra de heces, que nos puede orientar el tipo de diarrea o cuál es la causa de esa diarrea. Hay otra prueba que se llama azúcares reductores. Son los famosos azúcares reductores en heces. Muchas veces hemos escuchado que una persona al consumir leche o al consumir cualquier derivado de la leche le da diarrea. Cuando va a pasar consulta, viene el médico y lo que hace es, vamos a dejarle una prueba de azúcares reductores. Vamos a querer conocer si usted es intolerante a la lactosa. O es bien frecuente que lo dejen a los niños recién nacidos, cuando a veces los niños son amamantados con leche materna, la leche materna contiene bastante lactosa y al niño le da diarrea, pues el médico debe de investigar si hay una intolerancia a este azúcar. Entonces esta prueba lo que hacen es que se detecta, estas azúcares se detectan con un reactivo llamado Benedict. O también ahora en el comercio hay unas tabletas llamadas Clinitest. Ambos reactivos revelan la presencia de estos azúcares sin diferenciarlos entre sí. Pero, ¿cuál es la utilidad clínica en sí? ¿Cuál es la utilidad clínica de la prueba de azúcares reductores? Es detectar deficiencias de enzimas intestinales, principalmente de sacarosa o lactosa, debido a una deficiencia congénita o algún daño en específico en la mucosa. Aquí podemos observar cómo se puede evidenciar estas pruebas y los cambios de color. En este caso el color azul muestra, dice,
Es una muestra sin azúcar reductor. Ya aquí pues hay un cambio. Aquí ya sería una prueba positiva para azúcares reductores. Estas pues son las tabletas Clinites. Otro tipo de prueba muy importante es la prueba de sangre oculta. Cuando la cantidad de sangre presente en las materias fecales es muy pequeña y no se observa macroscópicamente, en este caso se detecta mediante sustancias que reaccionan con los derivados de la hemoglobina, lo cual es de tipo peroxidasa, y estas sustancias son benzidina, el guaiaco y la ortotoloidina. Estas sustancias, junto con el peróxido de hidrógeno, producen una reacción de color. ¿Cuándo deja el médico esto? Es lo que les decía yo, a veces cuando la persona defeca de color negro, el médico lo que hace es, bueno, voy a dejarle una prueba de sangre oculta en heces para ver, ¿verdad?, si no es un probable sangrado en el tubo digestivo lo que hay. Pero esta prueba puede tener fuentes de error y es, por ejemplo, si la persona ha ingerido carne cruda o carne mal cocida u otro alimento como hígado, chorizo, o puede ser porque haya presencia de peroxidasa por ingestión de rábano, de coliflor y pepino, o también en una terapia con hierro, vitamina C en dosis mayor a 500 miligramos por día, pueden dar un falso positivo. O un falso negativo puede ser que le manden al paciente a hacer esa prueba y nosotros tomemos de una porción que no contenía sangre. Aquí nosotros podemos ver esta imagen y es cómo es que se hace una prueba de sangre oculta en heces. Fíjense que ya vienen los sets comerciales, vienen estas cajitas así. Esto que vemos aquí es el revelador. Aquí, con un aplicador que ya viene el set, viene uno, agrega una porción bastante pequeña de heces, agrega una gotita del revelador, luego tapa y después de cierto tiempo nosotros podemos observar que hay una presencia de color. Aquí ustedes pueden ver que hay una coloración negra. Esto me está indicando que es una prueba de sangre oculta en heces positiva. Hay otro tipo de prueba que es una prueba para hemoglobina. Para este caso, el nombre con el que se vende es Hexagon OptiTest. Esta es una prueba de los laboratorios Human y lo que hace es que utiliza partículas cubiertas con anticuerpos monoclonales antihemoglobina humana. Es una prueba sencilla, se realiza en pocos minutos y no presenta reacciones cruzadas con la hemoglobina, que puede existir en la materia fecal procedente de carne de animales ni con los alimentos, por lo cual no requiere dieta. No hay interferencia con la presencia de hierro ni con la vitamina C. O sea que esta tiene la ventaja de que esta no le va a reaccionar con ningún tipo de alimento. En cambio, la otra prueba de sangre oculta es así, ¿verdad? Podíamos tener nosotros falsos positivos por la dieta que tenía esa persona. En este caso, no. Aquí podemos observar cómo es la plaquita. Esta es en una plaquita. Aquí va lo que es se prepara la suspensión de la muestra de heces y luego se agrega la gotita. Y por barrido vamos viendo si se forman estas dos rayitas, la de control y test, pues indica que hay presencia de hemoglobina en la muestra de heces.